Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos continuando con la creación de nuestra base de datos de libros en esta serie de desarrollo con SQL Server. En el video anterior estuvimos viendo la creación en nuestra base de datos Bookstore de la tabla Countries. Bien, una tabla para países. En este video estaremos viendo la creación de la tabla editoriales, ¿no? Que también es una tabla sencilla y donde estaremos viendo lo que tiene que ver con la creación de un campo identity en SQL Server, es decir, un campo que nos servirá como numérico y autoincremental y que con la adición, con la inserción de cada registro estará aumentando su valor automáticamente. Bien, entonces para ello lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva consulta, siempre recordando que en el video anterior estuvimos viendo todo lo que fue el trabajo con la tabla Countries, de manera que en el diseño de nuestra base de datos, en las carpetas que hemos creado hasta el momento, tenemos una para la creación de la base de datos. Aquí en la carpeta de tablas tenemos el script para la creación de la tabla Countries, y en la carpeta de restricciones, de constraints, hemos agregado en el video anterior lo que fueron las restricciones para la tabla Countries. Bien, entonces estaremos trabajando esta vez para la creación de una tabla de editoriales. Entonces estaré aumentando un poco el zoom aquí. Vamos a ocultar por un momento el árbol y vamos a crear una segunda tabla. Vamos a utilizar lo que es la base de datos Bookstore. Bien, vamos a separar el lote con Go, recordando que Go lo que hace es separar la ejecución de un lote de otro, es decir, primero se ejecuta esta instrucción y Go lo que hace es separarme el lote, se ejecuta primero esta y una vez que finaliza esa ejecución, entonces procede a ejecutar lo siguiente. Entonces vamos a crear nuestra tabla editorial con la sentencia create table. Como estamos trabajando esta nomenclatura en inglés, entonces vamos a utilizar el nombre editorials. Bien, para editoriales vamos a generar dos paréntesis, que en este caso lo que hace es delimitar los campos que vamos a agregar. Agregamos un espacio a través del botón tabular y vamos a agregar nuestros campos. El primero es el ID. Vamos a agregarlo en mayúscula, ID, que va a ser un campo de tipo entero. Bien, estamos utilizando un campo de tipo entero. Este int está indicando que el campo es de tipo entero. Recuerda que tienes en esta misma serie un video acerca de los tipos de datos en SQL Server. Y vamos a indicar de una vez desde aquí que el campo va a ser identity. Bien, ¿qué estamos indicando con esto? Estamos indicando que el campo va a ser identidad, es decir, un campo numérico autoincremental. Para ello nosotros tenemos que indicar dos parámetros. El primer parámetro es el seed o la semilla, es decir, a partir de qué número va a iniciar el campo autonumérico. Yo puedo indicar, por ejemplo, que va a iniciar en 1. Yo puedo indicar que va a iniciar en 100, en 1000, ¿bien? Entonces, lo que yo quiero decir es que va a iniciar en 1, va a ser su primer valor, luego con una coma separo para indicar el segundo argumento, y aquí en este caso el segundo argumento tiene que ser el incremento, es decir, yo quiero que se incremente de tanto en tanto. Por ejemplo, yo puedo indicar que se incremente en 1, que se incremente en 2, es decir, que el primer valor va a ser 1, si se incrementa en 2, el segundo va a ser 3. Bien, y en este caso yo lo que vamos a indicar es que sea 1. Entonces va a iniciar en 1 y se va a incrementar en 1, es decir, va a ser 1, 2, 3, 4 y así de esa forma.
A esto se refiere lo que tiene que ver los parámetros, los argumentos de un campo de tipo entero, donde indicamos que va a ser identity. Entonces, no olvidemos que voy a colocarlo por acá, que identity me está indicando primero lo que es el seed o la semilla, ¿verdad? Y como segundo parámetro yo indico el incremento. Esto para que lo tengan en cuenta. Esto que estoy colocando acá, como ya hemos visto en otras clases, es un comentario que no afecta en nada lo que nosotros vamos a ejecutar. Entonces, aquí coloco una coma para indicar el segundo campo, y el segundo campo va a ser editorial, ¿no? Como tal, el nombre de la editorial. Entonces, yo voy a indicar que este campo es de tipo nvarchar, es decir, como habíamos indicado antes, un campo de tipo Unicode que acepta caracteres Unicode y que además acepta caracteres pero de tipo variable, ¿bien? De una longitud variable. Entonces voy a indicar que en este caso es de 250, es decir, hasta 250 caracteres voy a aceptar, y va a ser además not null. También aquí voy a indicar que no va a aceptar nulos, es decir, estoy indicando que en ambos campos no voy a permitir valores nulos, y esto es lógico porque no puedo tener un ID que sea nulo ni una editorial que su nombre sea nulo. Entonces, con esto finalizamos lo que es la creación de la tabla. Por lo tanto, lo voy a ejecutar. Para ello, primero valido la sintaxis, me indica que se ha ejecutado correctamente. A partir de ahora tengo el SQL Server Management Studio en inglés, también para ver los nombres de menú, etcétera, en inglés. Y presiono Execute o F5 para aplicar las instrucciones. Lo ejecutamos, me dice que se ha completado exitosamente, y voy a mi árbol, a mi tree view de mi base de datos Bookstore. Voy a seleccionar tablas, voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar refrescar, ¿ok? O refresh. Aquí cuando lo ejecuto me doy cuenta que ya agregó la tabla editoriales. Si aquí expando, voy a ver que tenemos las columnas, que son el ID, que es un entero, no nulo, que no permite nulos, y la editorial, que tampoco permite nulos. Si voy a llaves, me doy cuenta que no hay nada, restricciones, triggers, que son desencadenadores, que lo estaremos viendo más adelante en esta serie, y por supuesto estadísticas tampoco hay. Entonces solamente hemos agregado una tabla con sus campos. Ahora lo que vamos a hacer es guardar este archivo. Bien, voy a guardar este archivo. ¿Dónde lo voy a agregar? Lo vamos a agregar en nuestra carpeta de Bookstores, en tablas, en la carpeta 2 tables, y lo vamos a llamar 2 editorials. Bien, entonces lo guardamos, y si vamos a nuestra carpeta nos damos cuenta que ya tenemos nuestro archivo para la tabla editoriales. Ahora vamos a crear lo que van a ser las restricciones para esta tabla, es decir, lo que nos va a asegurar que tengamos integridad de valores en nuestra tabla. Para ello voy a cerrar vamos a mantenerlo aquí, vamos a crear un nuevo query o una nueva consulta. Vamos a ocultar a través de este botón nuevamente el tree view de nuestros objetos en SQL Server Management Studio, y vamos a crear en este nuevo archivo las restricciones. Para ello voy a utilizar la base de datos Bookstore, separo lotes, y vamos a utilizar algo que ya habíamos conocido, que es la sentencia alter table. Es decir, vamos a modificar la estructura de nuestra tabla, o mejor dicho, algunos campos de nuestra tabla. Selecciono la tabla que voy a modificar, que en este caso es editorial, siempre validando que sea el mismo nombre, exactamente el mismo nombre. Bien,
Y lo que vamos a hacer es agregar una restricción, add constraint, que va a ser, según la nomenclatura que estamos utilizando, PK editorials ID. Bien, lo que estoy básicamente indicando es que para la tabla editoriales voy a tener una clave primaria que va a ser el campo ID. Eso es lo que estoy tratando de indicar a través de esta nomenclatura. Entonces recuerden que esto simplemente es el nombre, ¿no? Esto puede variar. Bien, entonces aquí indico primary key y entre paréntesis indico el campo que va a ser la clave primaria de mi tabla editoriales, que en este caso es el campo ID. Bien, entonces con esto ya defino cuál es la clave primaria de mi tabla. Con esto aseguro que bajo ningún concepto, ni siquiera de forma explícita, se van a repetir valores. ¿Bien? Entonces, porque de otra forma lo rechazaría la propia base de datos, y también estoy asegurando que cada registro es único. También voy a agregar otra restricción, alter table, a mi tabla editorials. Agrego nuevamente add constraint y con la nomenclatura de UK estoy indicando que voy a tener valores únicos en mi tabla editorials. Ok, voy a colocar aquí UK editorial, es decir, estoy indicando que la editorial va a ser única. Voy a dejarlo el nombre hasta aquí para no hacerlo más grande. Y voy a indicar con la palabra reservada de Transat SQL Unique que entre paréntesis el campo editorial, que lo tenemos aquí, ¿verdad?, va a ser único. Es decir, no puedo tener dos editoriales únicas. No puedo tener una editorial que se llame editorial libros especiales y la otra que se llame libros especiales. No, solamente puede existir un solo valor único por editorial. Es decir, las editoriales siempre van a tener nombres diferentes. Entonces con esto lo aseguro. Y luego voy a separar por lotes. Voy a agregar una tercera restricción, alter table, editorials. Y voy a agregar una restricción. En este caso la vamos a llamar not empty, es decir, no vacío, editorial. Es decir, lo que estoy indicando aquí con este nombre es que no quiero tampoco una editorial vacía. Como explicaba en la clase anterior, yo estoy indicando aquí que el campo no permite nulos, pero tampoco voy a permitir vacíos. Bien, entonces esto lo hago a través de una restricción check, donde yo le estoy diciendo, mira, cada vez que tú insertes o modifiques un valor en la tabla de editoriales, tienes que asegurar primero que el campo editorial sea como, o inicie como, o mejor dicho, con una letra, ¿bien? Con una letra, y que luego siga. Esto lo estoy haciendo a través de una expresión regular de Transat SQL, donde estoy indicando entre comillas simples, ¿okay?, que el nombre de la editorial inicie con una letra y luego que continúe con cualquier otro tipo de caracteres. Y también voy a indicar que puede iniciar con una letra o, que en este caso estoy utilizando el operador OR de Transat SQL. Aquí en una línea abajo voy a indicar que el campo editorial puede empezar también con un número. Es decir, ¿cómo lo hago? Igual, entre corchetes indico la expresión 0-9 y un porcentaje como complemento. ¿Qué estoy indicando aquí? Estoy diciendo, mira, yo quiero validar, ¿verdad?, que el campo editorial inicie con una letra,
y que luego siga con lo que tenga que seguir, o que el campo editorial inicie, ¿verdad?, con un número, con la expresión entre corchetes 0-9, estoy diciendo que inicie con un número y que luego siga con el resto del nombre. Con esto me aseguro que bajo ningún aspecto el campo editorial se me va a quedar vacío. Nunca va a poder ser vacío, porque yo me aseguraré con esta expresión que el campo inicie con una letra o que inicie con un número. Bien, entonces cerramos aquí lo que es la ejecución de lotes. Guardamos nuestro archivo antes de ejecutarlo. Lo guardamos, en este caso lo vamos a guardar en nuestra carpeta 3, Table Constraints, y lo vamos a llamar 2-constraints editorials. Bien, entonces lo guardamos. Y si vamos a nuestra carpeta de restricciones, aquí lo tenemos y procedemos a ejecutarlo. Entonces lo ejecutamos. Primero valido que los comandos, que la sintaxis sea correcta y lo ejecuto. Bien, me dice que lo ha ejecutado correctamente. Entonces, para validarlo, vamos a anclar nuevamente con este botoncito aquí arriba del pin el TreeView, el árbol de objetos de SQL Server, y a la propia tabla editorial la selecciono y aquí arriba o con clic derecho seleccionamos Refresh. Bien, cuando la refrescamos vamos a columnas y vemos que ya nos muestra la llave para el campo ID y nos muestra también dentro de las carpetas, por ejemplo de keys, nos muestra la restricción que aplicamos para tener la clave primaria. También la restricción para que el nombre de la editorial sea único. Tenemos también la restricción de que la editorial no esté vacía. Y por supuesto aquí sabemos que triggers todavía no hemos visto esta parte, no tenemos nada. Pero sí tenemos índices y estadísticas. Bien, entonces con esto, control R, voy a presionar en mi teclado para quitar la ventana que tenía de resultados de los comandos. Con esto hemos ejecutado, bien, lo que es la creación de la tabla de editoriales y lo que son sus restricciones. Estaremos trabajando otras tablas dentro de nuestro diseño de base de datos para ver otro tipo de restricciones, de campos, etcétera, que complementarán nuestro conocimiento del diseño de bases de datos en SQL Server. Espero que les sirva, que les ayude. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.